El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Recordemos que el 12 de octubre de 1492, cuando llegaron aquí las naves conquistadoras de Europa, conquistadoras y exterminadoras, llegaron de primerito a la isla que le pusieron el nombre de la Española, lo que hoy son República Dominicana y Haití. Eso era puro indio, no quedó uno, pero ni uno quedó. Fueron exterminados totalmente y ahí están hoy viviendo los descendientes de nuestros hermanos negros del África, que fueron traídos como esclavos, encadenados en los barcos. Hoy es un día de reivindicar lo que somos nosotros, lo que somos. La raíz nuestra, raíz profunda, es aborigen india de aquí, ligada con la negra del África y con la blanca que vino de Europa. Eso somos nosotros, pero reivindiquemos la raíz profunda, amerindia. Somos amerindios, somos indios de esta tierra, aborígenes de la Yayala. Primero que nada, somos una mezcla. Ya basta de exclusión, ya basta de discriminación. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, amigos, amigas, bolivarianos, bolivarianas, hermanos y hermanas, a su programa La Voz de Chávez. Allí tenemos la palabra viva de Chávez como una introducción al tema de hoy, que hemos denominado el programa La Heroica Resistencia Indígena. Porque precisamente hace pocos días conmemoramos el 12 de octubre, un año más dentro de lo que el comandante Chávez decretó en el 2002, el Día de la Resistencia Indígena. Porque como él nos recordaba allí en el video introductorio, en esa palabra viva inicial, aquí lo que hubo fue un genocidio cuando llegaron los españoles en 1492. No fue ningún descubrimiento de América, no es el Día de la Raza, no fue un intercambio entre dos mundos, fue efectivamente un genocidio. En aproximadamente 200 años, los españoles invasores asesinaron aproximadamente al 95% de la población aborigen que habitaba estas tierras. Para nosotros, junto al comandante Chávez, es muy importante continuar haciendo la denuncia permanente, que nadie se llame a engaños. Fue una masacre, un genocidio, lo que cometieron los españoles en aquellos años. Y bueno, para desarrollar este tema tan importante, parte de nuestra memoria histórica, por supuesto, hay que continuar alertando, enseñando, diciéndole la verdad verdadera a todo el mundo, pero sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas. Bueno, para el conversatorio, repito, hemos invitado a nuestra querida madre indígena Noelí Pocaterra, conocida por todos y todas, una gran luchadora de años por los derechos de los pueblos indígenas, que como también sabemos, una vez instalado Hugo Chávez como presidente de la República por vez primera,
por mandato de la gran mayoría del pueblo venezolano, iniciamos el proceso que fue bandera en la campaña electoral de 1998, el proceso constituyente para elaborar una nueva constitución, la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde pendiente Chávez y todos nosotros, revolucionarios y revolucionarias, de este tema tan importante, Noelí Pocaterra estuvo allí con nosotros desde esos primeros momentos, un capítulo dedicado exclusivamente al rescate, al reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas en esa nueva constitución. Noelí también estuvo en la constituyente reciente de 2017. La compañera, como se sabe, es de la etnia Wayuu. Recibió en el 2005 un doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Rafael María Baral. Y además la compañera, con toda razón, por una buena cantidad de venezolanos, venezolanas y compañeros luchadores de otras partes del mundo, fue nominada al Premio Nobel de la Paz en ese mismo año. Diputada en este momento, si es diputada a la Asamblea Nacional por tercer periodo, la compañera, nuestra madre aborigen, Noelí Pocaterra, haciendo realidad lo que está contenido en la Constitución Bolivariana, entre otros de los logros, la participación directa de nuestros pueblos indígenas en todos los organismos del Estado. Noelí Pocaterra, uno de esos ejemplos vivos de la resistencia, de la participación gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a Chávez. Y bueno, para comenzar, Noelí, bienvenida. Échame la bendición, un gran abrazo desde acá y te pregunto inmediatamente para entrar al tema. Ya lo comentaba, en el 2002 el compañero comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela en aquel momento, Hugo Chávez Frías, decretó el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena, por lo que ya mencioné para no repetirlo. Ahora, ¿qué cambios consideras tú, Noelí, que se produjeron en el imaginario colectivo de nuestro país y de otras partes de nuestro continente, sobre todo, a partir de ese momento, de esa fecha, 12 de octubre del 2002, cuando Chávez decreta el Día de la Resistencia Indígena? Bienvenida, madre. Tasakimpia, tachonchon Adán Chávez, tachompia tamushpia canualampia, chiholo chio una cachilla, no ya en Guamaya, Hugo Chávez, tachón sanía yasa. Un saludo fraternal para usted, mi querido hijo. Le digo así, hijo, profesor Adán Chávez, porque usted es hermano de mi hijo amado Hugo Chávez. Es hijo de la revolución, al que conocí en esta lucha. Para poder hablar de ese cambio, de la importancia que el imaginario colectivo de Venezuela asumió, es necesario rápidamente decir que fueron siglos, 3 siglos de opresión, de dominación, fueron siglos de maltratos, de humillaciones, de asesinatos, del genocidio más grande, del holocausto más grande que se cometió en América. Entonces, por eso nosotros tenemos que decir ese antecedente para valorar lo que es la significación de esta posición, de esta decisión del amado hijo, presidente Hugo Chávez. El presidente Hugo Chávez, ese hijo amado, tocó para nosotras y nosotros, tocó el alma del pueblo, tocó el alma de la sociedad nacional, del poder político, del pueblo, hasta de nosotros mismos, los mismos y las mismas indígenas, porque él allí nos enseñó que la raíz de la venezolanidad eran los aborígenes, que de eso no se hablaban porque estábamos negados, porque estábamos desconocidos. Eso implicó, esa decisión, el haber declarado el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, implicó un cambio profundo en lo que tiene que ver
desde el punto de vista político y cultural, y eso orientó la conducción del país a partir de ese momento. También tenemos que decir que la historia de Venezuela encontró su unidad histórica y social. También debemos decir que se abrió un espacio de la pluralidad cultural en la definición de la nacionalidad venezolana. Por otro lado, esa decisión del amado hijo presidente Chávez contribuyó a desmontar la idolatría que se tenía a los invasores. Hubo un reconocimiento también a la preexistencia de los pueblos indígenas para garantizar los derechos fundamentales. El pueblo asumió la herencia cultural aborigen. Eso hay que decirlo, eso hay que reconocerle. Se reconoció el carácter multiétnico y pluricultural del país. Se reconoció el heroísmo y el sacrificio de nuestros guerreros indígenas. Con el presidente y el amado hijo Hugo Chávez llegó la esperanza para nosotros y aplicando las 3 R llegó el renacer de nuestros pueblos. Se contribuyó para que el pueblo de Venezuela reconociera lo que significaba la significación de los pueblos indígenas. La aparición del comandante Chávez fue el sueño, fue el fruto de la resistencia indígena. También tenemos que decir, comenzamos a amar al presidente, al amado hijo, desde la distancia, cuando él era capitán en el Orza, en 1985, no lo conocíamos, pero a partir de ese momento, profesor Adán, lo amamos a Chávez por lo que nos contaban los indígenas Cuiva, que eran los más reprimidos y los más maltratados en el estado Apure y en todo el país. Y ellos nos contaban los encuentros, las conversas, las visitas, los afectos que él le demostraba a los hijos, a los niños indígenas que gateaban o que tenían entre 1 y 2 años, cómo los cargaba. Ellos nos decían y nos preguntaban, profesor Adán, y nunca se nos olvidará a nosotros, nos decía que el presidente Chávez era de los que salía condecorado cuando lo visitaban, con los mocos de los niños Cuiva del estado Apure, porque él los limpiaba, no le importaba, lo limpiaba con sus manos y luego se limpiaba en la guerrera. Por último, debo decir que parte del legado de ese amado hijo ha sido habernos dejado al presidente Nicolás Maduro Moro, que fue un constituyente en 1999 y que fue el que estuvo de nuestro lado, que se restió con los pueblos indígenas. Y a usted, querido hijo, Adán Chávez, profesor Chávez, Adán Chávez, tengo que reconocerle algo. Recuerde usted que eso fue una batalla campal, la que dimos nosotros para que se aprobaran nuestros derechos. Y después que me tocó a mí hacer la exposición de motivos de esa ley, de ese capítulo de los derechos de los pueblos indígenas, usted, profesor Chávez, profesor Adán, usted se levantó y pidió la palabra. Y allí usted solicitó y dijo a nombre de Quinta República, que era lo que existía en ese entonces, usted solicitó y habló apoyando las propuestas que los pueblos indígenas estábamos haciendo. Era lo que nos correspondía, madre, para ser fieles a los principios de la Revolución Bolivariana, al proyecto liderizado por Hugo Chávez. Y como tú dices, fue una batalla campal allí en esa Asamblea Constituyente de 1999 y vencimos. Y allí está, ya lo comentaba, en la Constitución Bolivariana, el capítulo dedicado a los derechos de nuestros pueblos indígenas. Y hemos avanzado bastante en ese terreno, aunque hay que reconocer que aún nos hace falta un buen camino por recorrer. En esos días de la Asamblea Constituyente, Noelí, hay que recordar que nos acompañó como dirigente con un buen grupo de hermanos y hermanas de diferentes comunidades indígenas, la otra madre aborigen, Lourdes, de la comunidad cariña, que en este momento está pasando por una situación delicada de salud. Hemos estado en contacto con ella, con su familia, sobre todo
Desde aquí le enviamos grandes abrazos también, bendiciones y todos los deseos para que se recupere pronto de esa situación de salud que está viviendo. Y a todos y a todas, hermanos, hermanas, aborígenes, indios, indias, somos orgullosamente indios. Recuerden que Chávez me decía el indio con lentes, ¿verdad? Porque somos eso, de ahí venimos, son nuestras raíces. Y como tú también decías, Noelí, sin duda, que así como el gran logro de la Constitución bolivariana, el decreto de Chávez en el 2002 para conmemorar cada 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena, fue parte de ese despertar y sigue siendo de esa resistencia heroica permanente de todos y todas como pueblo amerindio, como también nos sigue diciendo Chávez, que somos todos nuestros pueblos. Venimos de esa raíz profunda de nuestros aborígenes y seguiremos entonces en esa resistencia heroica, venciendo las intenciones hoy día del imperialismo yanqui y sus aliados de volver a colonizarnos, de frenar nuestra revolución. No han podido ni podrán. Seguimos en resistencia heroica. Ya regresamos. Bien, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, camaradas, continuamos con su programa La Voz de Chávez, heroica resistencia indígena. Vamos a oír inmediatamente la palabra viva de nuestro comandante eterno para seguir conversando con Noelí Pocaterra, precisamente desde el Moján, en el estado Zulia. Adelante, video. Mucho antes de que llegaran los españoles conquistadores aquí y los portugueses, aquí habían llegado los asiáticos por el estrecho de Bering, que casi pega al continente euroasiático con el continente americano por el norte. Grandes migraciones hubo de lo que hoy es la parte más oriental de Rusia, de China. Por ahí navegaban. De la misma forma que aquí, los pueblos de este continente, Abyayala, se comunicaban. El mar Caribe era ¿qué? Vía de comunicación permanente entre los pueblos de las islas y los pueblos de tierra firme. Venezuela, el primero de ellos, Venezuela y Colombia. Ahora los aztecas, los mayas de Centroamérica, los incas de Sudamérica, los aymaras, los guaraníes, los caribes, nosotros somos los caribes. Que tenga duda, métase con nosotros. Arahuaco, etcétera, los chipchas de los Andes, los timotocuicas. Había casi 100 millones de habitantes en la América precolombina. Sí. Casi 100 millones. 150 años después, no quedaban ni 5 millones. Es decir, exterminaron 95 y más % de los indios originarios de esta tierra. Díganme ustedes si eso es colonización, civilización, culturización, evangelización, masacre, genocidio. Hay que denunciarlo con nombre y apellido. Hay que decirlo a los 4 vientos. Aquí hubo un genocidio, una masacre. Los gobiernos europeos, la Europa debería, todavía estamos esperando que Europa reconozca que aquí hubo un magnicidio. Ellos siguen hablando del descubrimiento de América. Y ustedes verán que hoy, en muchos países de este continente, lamentablemente todavía se siguen viendo actos de rigurosa pompa y corbata. Y tocan los himnos nacionales. Y le ponen flores a los libertadores. Él fue el jefe de la invasión, Cristóbal Colón.
Y entonces aquí le hicieron estatuas. Lo que dijimos inicialmente, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, el rescate de nuestra memoria histórica. Allí está nuevamente nuestro comandante en su palabra viva, haciéndonos esos recordatorios. Y repito yo desde aquí, sobre todo para nuestros jóvenes, muchachos, muchachas, niños y niñas, que nadie se deje engañar, porque todavía siguen a estas alturas del siglo XXI los intentos de algunos y algunas, tanto dentro de nuestro país como fuera, en el continente y en otras partes del mundo, los intentos de seguir mencionando el tal descubrimiento, de seguir celebrando la hispanidad, lo llaman algunos países europeos, y no, la verdad verdadera es que vinieron a invadirnos, a asesinar a nuestros abuelos y abuelas como efectivamente lo hicieron. Es nuestro deber seguir denunciando y seguir propiciando las investigaciones, los análisis, sobre todo ese proceso histórico de siglos, y que es entonces esa resistencia heroica que nos ha traído hasta acá, venciendo. Después de siglos y siglos de colonización, nuestros pueblos siguen despertando y vamos a continuar venciendo. En Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, gracias al comandante Chávez, pues como ya decíamos también Noelí, logramos en la Constitución Bolivariana de 1999 elaborar, introducir y que se aprobara allí dentro de toda la Constitución un capítulo que efectivamente es específicamente el capítulo número 8, los artículos del 120 al 126, los derechos de nuestros pueblos indígenas. Para seguir con el conversatorio, con el hilo de las ideas, Noelí, ¿cuál crees tú que ha sido el impacto real de ese marco jurídico para los pueblos indígenas? ¿En qué ha contribuido al mejoramiento de sus condiciones de vida, de su reconocimiento, de su participación, Noelí? Adelante, madre. Una vez, y lo recuerda, profesor Adán Chávez, usted lo recuerda porque usted fue constituyente, que fue una batalla campal, fue una batalla muy dura. Y usted recuerda que allí ese impacto, eso después que se aprobó la Constitución, comenzamos a desarrollar entonces esos preceptos constitucionales, a desarrollar leyes que beneficiaran a los pueblos indígenas. Y también, y en la práctica, eso se materializó, por ejemplo, en la demarcación de territorios indígenas. Ese es un proceso que todavía no se ha concluido, todavía existe una deuda con los pueblos indígenas, pero eso se comenzó a hacer. También ya no se castigó más a las niñas y a los niños indígenas cuando llegaban a las escuelas, porque antes se le ponían planas a los niños que llegaban, a los niños pequeños porque hablaban su idioma. Ahora no, ahora eso a partir de allí, eso empezó a cambiar. También los pueblos indígenas comienzan a beneficiarse de los programas sociales, de los programas de vivienda, de los programas de crédito. Eso todavía es un programa que no ha concluido, pero que se comenzó a realizar. Inclusive se tomaron en cuenta diseños de las viviendas indígenas en algunos lugares. En algunas escuelas comenzó a funcionar la educación intercultural bilingüe, que también eso aparece en el capítulo de los derechos de los pueblos indígenas. En algunos ministerios se crean departamentos, direcciones o áreas para lo que tiene que ver con la atención de los pueblos indígenas. Igualmente se empiezan a desarrollar leyes y ordenanzas. Una vez aprobado la Constitución, comenzamos a desarrollar, por supuesto, ordenanzas, leyes que beneficiaran a los pueblos indígenas. Y nosotros también tuvimos la oportunidad de ir a las comunidades para consultarle a los pueblos indígenas qué leyes
creían que se le explicábamos en un lenguaje sencillo, en nuestro idioma nativo, qué leyes deberíamos de introducir y las razones y cómo debería ser. Y era casi un taller, un conversatorio. Efectivamente, Noelí, y me haces recordar con lo que decías inicialmente, las tareas que desarrollamos en el sentido de la demarcación y la entrega de tierras a nuestros pueblos indígenas, cuando a mí me correspondió ser el primer presidente del Instituto Nacional de Tierras, por decisión, por supuesto, de nuestro comandante eterno. E hicimos unos actos maravillosos. Para mí fueron de una experiencia inigualable, una gran enseñanza, parte de nuestra formación política e ideológica en la práctica directa. Hicimos actos, tú lo recuerdas, en la sierra de Perijá, allá precisamente en el estado Zulia, con los hermanos Guayú, pero también ya mencionaba a la Madre Lourdes. Precisamente hicimos también un acto en una de las comunidades Cariña, en la comunidad Cariña, precisamente donde Lourdes en ese momento era gobernadora. Y se inició esa entrega de tierras a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Tú lo dices también, Noelí, y yo lo mencionaba, hay cosas por hacer. Todavía tenemos deudas con nuestros hermanos indígenas, con nuestras comunidades indígenas, pero por supuesto que hemos avanzado un buen trecho y en ello seguiremos trabajando. Y relacionado con la Constitución bolivariana, Noelí, las leyes a las que tú haces referencia, ¿tú crees que efectivamente una de las cosas que hemos avanzado es hemos logrado el protagonismo necesario, es decir, la participación verdadera de voceros y voceras de nuestros pueblos indígenas en los organismos públicos, en los asuntos de gobierno? ¿Tú crees que sí hemos avanzado en eso, Noelí? Adelante. Para nosotras y nosotros, los pueblos indígenas, también asumimos dentro del capítulo de los derechos de los pueblos indígenas que ya no más podían hablar otros por nosotros o por nosotras, sino que teníamos que ser los propios pueblos indígenas los protagonistas, los que tenían que ir a los cuerpos deliberantes. Y entonces de allí, es decir, para que se participara en la parte política y se pudiera pues garantizar esos derechos para los pueblos indígenas. Y entonces de allí que nosotros establecimos, eso fue, bueno, se establecieron un reglamento de elección, habían unas, nosotros decíamos que uno de los elementos principales que se exigía era que hablara su idioma indígena, para que fuera un vocero de un pueblo indígena. Lo demás podía ser autoridad, podía pertenecer a una organización indígena, podía ser una persona con una lucha reconocida, pero lo más importante era que hablara el idioma indígena, porque para nosotros los idiomas es uno de los elementos principales de la identidad. Cuando se habla el idioma también pensamos como indígenas y por eso nosotros lo poníamos como obligatorio y así aparece en la Constitución. De esa manera aparece entonces que se acuerda, se aprueba 3 voceros indígenas para la Asamblea Nacional con ese perfil. Un vocero indígena o una vocera para cada consejo legislativo donde existían los 8 pueblos indígenas reconocidos, que es donde ancestralmente han estado últimamente los pueblos indígenas. Y también, y por supuesto con su suplente, igualmente los diputados de la Asamblea Nacional. Por otro lado, también se aprobó que debía ir un concejal o una concejala indígena con su suplente a los consejos municipales. Esto, la idea era, esta participación política, además de contribuir a la redacción, a la elaboración de leyes y ordenanzas donde se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas, también era que teníamos que ir a las comunidades para escuchar los planteamientos, para escuchar las necesidades,
también para consultar esas leyes y ordenanzas que se debían de elaborar, cuáles eran las leyes y las ordenanzas, cuáles eran las prioritarias. Y eso, bueno, una ley tiene que responder es a una necesidad, es responder a un planteamiento que tuviesen los pueblos indígenas. Y eso se consultaba y se tomaba en cuenta. Sin duda entonces, Noelí y todos y todas, que hemos avanzado y seguiremos avanzando en heroica resistencia indígena. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Los pueblos indígenas los reconocemos como parte medular de esta patria. Ya basta de exclusión, ya basta de discriminación. Coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Queda mucho por hacer todavía. Ellos son sobrevivientes de la masacre, del genocidio que la Europa, la civilizada Europa, entre comillas, cometió aquí. Hay que recordarlo. Bueno, yo viendo todo aquello, le dije a mi hija, María, mira cómo en 10 años hemos pulverizado aquí en Venezuela aquel viejo, fabricado concepto de que había que celebrar un fulano descubrimiento de América. ¿Cuál descubrimiento de América? Habría que celebrar ningún 12 de octubre. Yo recuerdo, siendo cadete de azul, que cada 12 de octubre nos llevaban a la Plaza Venezuela. Allí había una estatua de Colón. Y nos ponían a desfilar, a rendirle honores a Colón. Colón fue el jefe de una invasión. Espero que no se molesten en Europa porque yo digo estas cosas. Estoy diciendo la verdad de millones, la verdad de un pueblo martirizado. Alguien tiene que decirla. Pues la decimos nosotros desde aquí. La decimos, nuestra verdad. Es nuestra verdad. Y nadie tiene derecho a pedirnos que la callemos. Nuestra verdad la seguimos diciendo con nuestro comandante Chávez al frente. ¿Cuál descubrimiento? Fue una masacre, una invasión primero. Colón, Cristóbal Colón, el jefe de la invasión. Y como ya comentábamos y nos decía el propio comandante Chávez en un video anterior, cuando llegaron estos invasores, éramos aproximadamente unos 100 millones en todo nuestro continente de aborígenes, de habitantes originarios de estas tierras. Y unos 150, 200 años después, quedábamos, y lo digo en plural y en presente porque de allá venimos, son nuestros abuelos y nuestras abuelas, 5 millones aproximadamente. Imagínense la gran masacre que eso significó y significa. Por ello, repito, seguimos denunciando, seguimos haciendo el alerta para nuestros jóvenes, muchachos, muchachas, niños y niñas. Y continuamos nosotros, Noelí, con el hilo de la conversación que traemos en esta resistencia heroica. Hace 19 años aproximadamente, el comandante Chávez, dentro de todo el plan de las misiones, el Estado
de las misiones, lanzó la misión Guaycaipuro, una de las políticas implementadas para seguir consolidando, logrando avances en lo que a los derechos de los pueblos indígenas se refiere. Teniendo eso en cuenta, Noelí, ¿cómo crees tú que ha sido el antes y el después de esta misión Guaycaipuro? Se ha avanzado entonces, ya lo comentamos antes, pero ahora de manera más concreta, con la misión Guaycaipuro funcionando, ¿qué beneficios ha traído para los pueblos indígenas? ¿Qué otros avances hemos tenido al respecto, Noelí, teniendo en cuenta la misión Guaycaipuro? Adelante. Profesor Adán, en el antes, que debemos señalarlo, que usted va en la pregunta, nosotros fuimos negados y desconocidos. Se llegó al extremo de la exclusión social y humana. Se nos enseñó a una exaltación al colonialismo, al invasor. Nos hacían bailar y festejar el 12 de octubre. Antes eso ocurría. Se desconoció el espacio vital de los nativos que se refiere al territorio donde nos reproducimos biológicamente y culturalmente. Debíamos también usar otra vestimenta, se desconoció nuestros trajes tradicionales, se nos veía como carentes de inteligencia, carentes de sensibilidad, y entonces hubo un rechazo inclusive a nuestros nombres originarios. Y yo debo decir que tenemos vivencias, tenemos ejemplos de esos nombres que fueron rechazados porque eran difíciles de pronunciar o porque en ese entonces a la UNIDEC le parecía que eran nombres feos y entonces o difíciles de escribir y por eso lo debían sustituir. Inclusive tengo una experiencia de un indígena Yanomami que siendo adulto él se llamaba Yarinawi, Hakiuhawe, y él lo pusieron, dijeron que ese nombre era muy feo, y al indígena Yanomami lo pusieron Don Bosco. Entonces él, cuando oyó que nosotros estábamos en eso con la cedulación indígena, él dijo, no, esta es mi oportunidad, y vino a Caracas, el Yanomami, y él logramos en un mes cambiarle su nombre originario. Ese hombre lloraba de la alegría. Eso es producto de la revolución precisamente. Pero y hoy en día ese Yanomami es un famoso, tengo noticias de que es un famoso artista que anda por Europa. Bueno, ojalá podamos tenerlo pronto. De modo que, ahora, el después de lo que ha pasado es, con esta misión y la creación del Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas, hemos logrado que la misión Guaycaipuro se maneja con un espíritu de intercultural. Estas instituciones, tanto la misión como el Ministerio Indígena, han sido instrumentos de inclusión. Se reconoce y a mantener y a desarrollar la identidad cultural, los valores, la espiritualidad. Se reconoce los derechos al saber ancestral, también a entender que el 12 de octubre es un proceso de reflexión y de formación, que no más celebración, que no más festejo, que es un día luctuoso para nosotros. Se ha contribuido a que las mujeres indígenas retomen su liderazgo de orientadoras y de consejeras. También desde estas dos instituciones se ha logrado que a las ancianas, a los adultos mayores, como los llama el mundo occidental y como aparece en la ley, también se les eleva su autoestima para que retomen su papel de transmisora de la cultura, de la sabiduría tradicional a las nuevas generaciones. Se ha contribuido también a través de estas dos instituciones a la formación y reafirmación cultural de las niñas, niños y los jóvenes. También están contribuyendo a la unidad indígena con la conciencia de que no es propio de los pueblos indígenas la competencia de liderazgo y las competencias por el poder. En nuestros pueblos nos han enseñado que llegamos a ser líderes
que llegamos a asumir posiciones depende de nuestra trayectoria, depende del trabajo que hemos realizado en las comunidades, de modo que no es a dedo, ni es porque yo quiero, ni se trata pues de desconocer las cualidades y los conocimientos y la trayectoria que otras personas han tenido. También debemos decir que se llevó después de esto, uno de los aspectos que hemos logrado es llevar al abuelo Guaycaipuro al Panteón Nacional, a esa mansión sagrada, a esa mansión que tiene allí, a donde se llevan a los próceres. Eso era impensable. Bueno, nosotros logramos, después de muchas conversaciones con instituciones y con el presidente, el amado hijo, que al hermano, al abuelo Guaycaipuro también teníamos que llevarlo al Panteón Nacional. Maravilloso, Noelí, y efectivamente hay que repetirlo. En Revolución Bolivariana seguimos avanzando en lo que a los logros relacionados a los derechos de los pueblos indígenas se refiere. Y seguimos trabajando para continuar avanzando. Un tema importante que seguimos desterrando como parte de la transculturización que nos impusieron en la Cuarta República, seguimos desterrando esos intentos de adorar, para decirlo así, a nuestros invasores. A eso enseñaron a nuestras generaciones anteriores, a adorar a los invasores, a los que asesinaron a nuestros abuelos y abuelas. La Revolución Bolivariana ha venido acabando con ello. Cristóbal Colón, el jefe de los invasores, el jefe de los asesinos, el jefe del genocidio, para mencionar ese nombre, que era al que le hacían honores, estatuas, como nos recordaba el comandante Chávez. Y detrás de él, todos los invasores conocidos, y que seguimos entonces denunciando, desterrando esa transculturización. Y la Revolución Bolivariana, dirigida por Chávez desde sus inicios, y ahora en la vida terrenal por el hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, seguimos dentro del rescate de nuestra memoria histórica también, recordándole a todos y todas que nuestros héroes efectivamente son Guaycaipuro, Tamanaco, Tiuna, comenzando por allí, pasando por Bolívar, Miranda, Sucre, luego Zamora, hasta llegar al comandante eterno Hugo Chávez. Le duela a quien le duela. Esa es la verdad histórica. Y por tanto, seguiremos entonces avanzando en heroica resistencia indígena. Ya venimos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, continuamos con su programa La Voz de Chávez. Y llegamos, lamentablemente, al último segmento. Y seguimos conversando con nuestra madre indígena, Noelí Pocaterra. Querida compañera, compatriota, sin duda que esos avances, esos logros de los que hemos conversado en el transcurso del programa, que hemos conseguido para nuestros pueblos indígenas en Venezuela, gracias a Chávez, a la Revolución Bolivariana, gracias a que logramos esa maravillosa constitución en la Asamblea Constituyente de 1999 en trabajo conjunto con la gran mayoría de nuestro pueblo, todo eso que es conocido, esos avances en Venezuela, Noelí, sin duda que han producido un impacto
en las comunidades indígenas de pueblos en nuestra América, pueblos originarios en nuestra América como Bolivia y otros, y en otras partes del mundo también. Ahora, refiriéndonos a nuestro continente, ¿qué cambios crees tú que efectivamente lo que ha venido sucediendo en Venezuela ha logrado o se han logrado? ¿Qué cambios se han experimentado en el continente en estos últimos años? Incluso recordando el golpe de Estado que le dieron al presidente indígena Evo Morales, la ultraderecha de ese país, dirigida, como sabemos, por el imperialismo yanqui, y cómo ese pueblo en un año escasamente retomó el camino del progresismo, de la revolución indígena, podemos decir, porque es un ejemplo, por eso lo menciono. Y Bolivia, todos sabemos, uno de nuestros países en este continente que tiene la mayor cantidad de población originaria. Entonces, resumiendo, Noelí, ¿qué cambios crees tú que el impacto causado por Venezuela ha experimentado nuestro continente en lo que a los derechos de los pueblos indígenas se refiere? Adelante, compañera. Sí, el presidente Chávez tenía una visión planetaria, porque él reconocía que existían pueblos indígenas en otros continentes. Quizás eran sus viajes en busca de alianzas, quizás eran las lecturas, porque entendemos que él era un buen lector, conocía, pues, él sabía que en otros continentes habían pueblos indígenas. Por ejemplo, en Australia están los aborígenes, en los países nórdicos, en Finlandia, en Noruega y en Suecia están los pueblos sami. En Estados Unidos y Canadá también existen pueblos indígenas. Y en África están también pueblos indígenas, en Japón. Entonces, él reconocía eso, que había en otros continentes, y por eso él también pensaba, y siempre lo decía, en la lucha internacional, en la necesidad de hacer alianzas. Y yo recuerdo que en una de esas visitas, viajes que yo hacía, reuniones a las cuales yo asistía en Ginebra o en Nueva York, con otros pueblos indígenas del mundo, porque también nosotros tenemos una lucha internacional, porque yo antes creía que éramos solo los guayús los que existíamos, ¿no? Después me di cuenta que en el Zulia habían otros pueblos indígenas, y también aprendí que en Venezuela habían otros pueblos indígenas, y que en América y Centroamérica y Norteamérica y en otras partes también. Y empezamos a relacionarnos con otros pueblos indígenas. Empezamos a hacer alianzas como lo hizo el abuelo Guaycaipuro, como lo quiso hacer el libertador Simón Bolívar, como lo hizo Chávez, que visitó todos esos países. Entonces, nosotros en esos viajes, nosotros conocimos a Evo Morales antes de ser diputado. Él fue diputado en su país y mucho antes de ser presidente. Lo conocimos en Ginebra, era un luchador, peleaba por los derechos de los pueblos indígenas de su país, los defendía. Y entonces, bueno, en Evo entonces se desarrolló la necesidad de un proceso de transformación, ¿verdad? Él se convenció de eso, él se preparó y buscó alianzas, como lo hizo como lo hizo el libertador Simón Bolívar, como lo hizo Guaycaipuro, el abuelo que hizo la alianza de los grandes caciques, como lo hizo también el presidente Chávez y como lo ha hecho nuestro amado presidente Nicolás Maduro. Él reivindicó, Evo Morales reivindicó el carácter plurinacional y pluricultural de Bolivia. También se desarrolló en Evo una vocación, él se dio cuenta de que era necesario, y por eso él desarrolló esa vocación de poder para lograr esa transformación que él soñaba, porque era un pueblo, era un país donde la mayoría era una población indígena, y él, de llegar a ser presidente de la República, él podía lograr esas transformaciones. Entonces allí, bueno, vimos que llegó a ser presidente y se lograron grandes transformaciones y muchos derechos se aprobaron, lo visitamos. Yo fui invitada por el presidente Chávez cuando él asumió el poder. Es así que a pesar de ese golpe de Estado que le dieron a Evo, ganó
y asumió el gobierno un hermano cercano a Evo, una persona con el mismo concepto que él y muy cercano pues también a los pueblos originarios. De modo que esa semilla, ese trabajo que hizo Evo no se perdió, esa semilla germinó y hoy en día Bolivia ahí está luchando a pesar de todas las amenazas, ahí está luchando por los pueblos. Nosotros tenemos que decir que todos estos pueblos, como también pasa en nuestro país, a pesar de esa crueldad, a pesar de ese abuso, a pesar de todas esas medidas coercitivas que se están aplicando a nuestro pueblo, y no solo acá, sino a Cuba, Nicaragua, Bolivia, todos estos pueblos progresistas, nosotros, a pesar de todo eso, tenemos aquí, por ejemplo, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, un hombre valiente, un hombre consciente de su responsabilidad, que es lo que no ha hecho, ¿verdad? Ha asumido con valor y con una gran visión para lograr que el país avance y siga adelante. Sin ninguna duda, Noelí, y desde aquí nuestro reconocimiento al hermano Evo Morales, al presidente de Bolivia y a todo ese pueblo hermano que tiene, como ya decía, la mayor cantidad de población indígena del continente. Y el reconocimiento a las luchas de todos los pueblos originarios de nuestro continente y del mundo. Y nuestro llamado seguirá siendo siempre a esa unidad. Unidad de todos y todas, pero fundamentalmente, en este caso, por las características del programa La Voz de Chávez, la unidad de nuestros pueblos indígenas. La unidad de todos y todas para seguir enfrentando los intentos del nuevo colonialismo, dirigido, como sabemos, a nivel mundial por el imperialismo yanqui. No han podido ni podrán, Noelí, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, camaradas. Seguiremos avanzando, seguiremos resistiendo y venciendo. Lamentablemente, Noelí, tenemos que despedirnos por ahora. Adelante. Profesora Adán Chávez, me disculpa que le diga, como siempre lo llamo yo, le debe extrañar, porque como le decía yo, Adancito, me disculpa, señor embajador, que esto lo diga públicamente y lo diga en cámara, pero somos gente del pueblo y por eso yo le digo así a Adancito. ¿Por qué? Y yo le explicaba a usted, es que tuve un hermano de crianza que se llamaba Adán, lo puso mi padre, y le decíamos era Adancito. Por eso para mí ha sido con mucho amor, pues lo recuerdo siempre, con mucho cariño. Son muchas las vivencias que hemos compartido y por las que hemos pasado. Estoy muy agradecida por su invitación a este programa tan prestigioso que yo siempre lo veo. Cada vez que pasa, pero yo estoy siempre pendiente y lo veo. Y entonces, bueno, y escucho inclusive los mensajes del amado hijo, presidente Hugo Chávez, también, que usted los intercala en las invitaciones. Bueno, yo le agradezco mucho haberme invitado a participar en este programa prestigioso, muy escuchado, que amamos y queremos aquí en Venezuela, que amamos los indígenas, que es La Voz de Chávez. Gracias, querida madre, y no hay nada que disculpar, al contrario, te agradezco enormemente que me sigas llamando de esa manera. Soy tu Adancito, tu hijo, para siempre, querida madre Noelí. Gracias por haber aceptado la invitación, gracias por tus comentarios tan acertados como siempre. Y en esa lucha seguimos, en heroica resistencia indígena. Y bueno, para despedirnos entonces, disfrutemos de la música de los pueblos. Alí Primera, con un guarao. Y nos vemos el próximo lunes. La curiara arriba abajo, un indio y un guacamayo, 4 monos sin tucán.
Se los comprarán baratos porque en nombre del Estado esa es la ayuda que le dan a un guarara, a un guarao, a un guarara, a un guarao. El guarao, compañero, con flechas y cerbatanas, la tierra venezolana fue el primero en defender. Hoy están en recompensa un número y un retrato, también un hombre cristiano y el derecho a comulgar. Se me olvidaba decirles que también pueden votar, se me olvidaba decirles que también pueden votar. Un guarara, un guarao, de medio un canto, un guarao. Como no todo es tan malo, yo les nombro 4 cosas que el guarao le agradece a la civilización. Ropas viejas, sitios rubios, un jefe llamado Julio y un flamante sarampión. Un jefe llamado Julio y un flamante sarampión. Un guarara, un guarao, de medio un canto, un guarao. La amargura del guarao no la quita ni lo dulce del agua del Morchal. ¿Quién le quitará el dolor? Si a su dios Ahuyentepu llaman fulano de tal, si a su dios Ahuyentepu llaman ángel Waterfall. Un guarara, un guarao, de medio un canto, un guarao. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.